Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hidráulica Aplicada, Proyectos de Desarrollo, que va llegando ya a su recta final de este curso 2015. Vamos a ver qué tal se nos da la tarde. Pero antes de eso quisiera hacer alguna instrucción muy leve, y es que el día 19, la semana que viene, volvemos a tener ponencias de Elena Burbano, de Cerca y Lejos, y también seguramente de Silvia Monge, participante en un proyecto de Ongawa, en Tanzania. Pero lo que sí quisiera deciros es que el siguiente 19 tendremos la ponencia desde Kenia de Jesús Serrano. Vamos a ver si conseguimos que el Skype funcione bien. Y ese mismo día tendremos una presentación de todos los trabajos que se están realizando por los distintos grupos, el 19. Será el último día de clase, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Hoy tenemos la suerte, el gran privilegio de tener, el año pasado también nos asistió a Álvaro Hernán Montoya Ramírez. Álvaro, a quien agradecemos muchísimo su presencia aquí entre nosotros. Álvaro tiene estudios de ingeniero agrónomo, también de hidrogeología, tiene un máster en medio ambiente, si no recuerdo mal, en la Universidad de Alcalá, y a la vez hizo el doctorado, su tesis doctoral, en la Universidad de Alcalá. Entonces él nos va a introducir en el mundo de la cooperación desde su perspectiva, desde un aspecto muy interesante que es, y profundo en mi opinión, que es el índice de pobreza hídrica, y todo aplicado a una evaluación de un proyecto en Colombia, como anunciábamos en el cartel de este evento de hoy. No quiero quitarle más minutos, entonces estamos con Álvaro probablemente hasta las 6:30 más o menos, aproximadamente. Tiene tiempo libre, o sea que como tú quieras. O si terminas antes, hacemos un pequeño debate también. Vale, muchas gracias. Muy bien. Gracias, José Antonio, por la presentación y sobre todo por la invitación, y gracias a todos y a todas por su presencia esta tarde aquí. Como ya anticipó José Antonio, mi objetivo de esta tarde es compartir uno de los dos estudios de caso de mi tesis doctoral, que abordó el tema del vínculo entre pobreza rural y acceso al agua en Colombia. Este es uno de los dos estudios de caso, consiste, ya lo presentaré en detalle más tarde, en un proyecto de agua y saneamiento que se ejecutó en la zona Caribe de Colombia. En aras de aprovechar el tiempo, entonces entremos en materia. El objetivo de la exposición básicamente es presentar algunas nociones elementales de la interacción entre agua y pobreza en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y tratar también de analizar el impacto que un proyecto de cooperación internacional, concretamente en este campo, en este ámbito de agua y saneamiento, puede ejercer sobre la situación de pobreza de una comunidad rural específica en Colombia. El marco conceptual se apoya en varios campos, empezando por la definición misma de pobreza, que es un concepto pues muy intuitivo pero también muy profundo, y aquí me remito a una definición ya un poco antigua, si se quiere, del Banco Mundial, pero que sigue vigente, donde se define la pobreza, o se parte de definir la pobreza como un fenómeno multidimensional, o sea, abarca muchas dimensiones de la vida de los individuos y de las comunidades, y abarca pues todo lo que son necesidades básicas, tiene que ver con falta de control sobre los recursos, con deficiencias en educación, en salud, en calidad de la vivienda, incluso va más allá, como vulnerabilidad ante los cambios bruscos que se presentan en el medio, violencia, crimen, falta de participación, bueno, tiene muchas aristas, y a partir de esa complejidad del concepto podemos resumirlo en un concepto una definición mucho más condensada, pero al mismo tiempo mucho más compleja, que es la que hace el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, bengalí, indio, donde se refiere a la pobreza como la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar. Es decir, la pobreza tiene mucho que ver con libertades, tiene mucho que ver con las capacidades, mucho que ver con lo que las personas quieren y aspiran a hacer.
y por algún motivo no lo consiguen, o normalmente por varios motivos que se conjugan. Si hablamos de agua y pobreza, pues podemos dar cifras de las que nos inundan, sobre todo cada año para el 22 de marzo, ¿no? Con motivo del Día Mundial del Agua, con que 1.300 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día y casi 3.000 millones con menos de $2. Estamos hablando de los dos umbrales. El umbral de pobreza sería el de $2 al día y el umbral de indigencia o de miseria, técnicamente, sería el de $1. 1.100 millones de personas carecen de abastecimiento y 2.400 millones no tienen pues un saneamiento adecuado. Y en los últimos 30 años el paludismo ha reducido el crecimiento económico en África a un ritmo del 1,3% anual. Sabemos que el paludismo tiene mucho que ver con agua, concretamente con saneamiento. Muchas víctimas de desastres son pobres y habitan zonas de inundación o sequía junto a fuentes contaminadas, entonces vemos como la gente pobre está más expuesta, digamos, a desastres de origen hídrico. Y las inundaciones y las sequías al mismo tiempo son causa de pobreza, como vemos en la siguiente frase. Está claro que existe un vínculo directo entre riego y reducción de pobreza y seguridad alimentaria. Se da un ejemplo de la India, por ejemplo, como en las zonas donde hay distritos de riego la pobreza ronda el 21%, mientras que en las zonas sin acceso a servicios de riego alcanza casi el 70%, anda sobre el 69%. Entonces eso deja muy clara la vinculación entre servicios de riego y pobreza. En los países en desarrollo las mujeres y las niñas son las principales abastecedoras de agua, o sea, como veremos a continuación, la cuestión del agua, del acceso al agua tiene un fuerte componente de género también. La mujer normalmente es la que está, digamos, más abocada a suplir el agua, a proporcionar el agua en los hogares, y esto le priva en la etapa inicial de educarse, sí, como niña, y luego como adulta la cohíbe en el ejercicio de su capacidad laboral, y esto al mismo tiempo retroalimenta su sometimiento al varón. Bueno, o sea, tiene todas unas implicaciones desde la perspectiva de género. Los pobres sufren más directamente la insalubridad, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental, o sea, hay un círculo vicioso, o sea, la falta de agua produce pobreza y al mismo tiempo los pobres están más expuestos a la pobreza de agua. Y el alivio de la enfermedad y la desnutrición necesariamente pasaría por un acceso adecuado a servicios de agua y saneamiento. Me imagino que para todos, a estas alturas de la vida ya pues es muy común haber escuchado hablar de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Hay alguien que no haya escuchado hablar de los objetivos del milenio? Yo creo que no, o sea, ya, máxime que este año se acaba el plazo, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pues haciendo un recorderis, simplemente decir que fue un compromiso mundial que se firmó con el advenimiento del tercer milenio en el año 2000, y configura el mayor esfuerzo internacional global en lucha contra la pobreza. Abarca desde el primero, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Digamos que en cierto modo, que estoy peligrando desde hace rato, este objetivo en cierto modo encierra a todos los demás. Luego habla de la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Luego vienen tres objetivos que entrarán en la esfera de salud, como es reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir pandemias como el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Luego viene uno de corte medioambiental, sí, garantizar la sostenibilidad ambiental del medio ambiente, y un último objetivo sería fomentar una asociación para el desarrollo. Tiene todas las críticas del mundo, los objetivos del milenio, me imagino que habrán escuchado. ¿Alguien puede decir una crítica que recuerde a los objetivos del milenio? Una. Hay muchas. Una elemental es que se va a los efectos, no a las causas, por ejemplo. Que hay algunos elementos que tendrían que ser transversales, que no tendrían que estar necesariamente condensados en un objetivo, como puede ser el de igualdad de género, por ejemplo, o el de sostenibilidad ambiental. También se echa en falta un objetivo concreto en materia de derechos humanos, que al mismo tiempo ni siquiera tendría que ser un objetivo, sino que tendría que ser transversal. Pero con todo y eso,
reconociendo también que la evaluación es muy ambigua porque se habla de metas nacionales, pero entonces puede ser que un país cumpla una meta nacional y al interior de ese país existan bolsas de exclusión donde ese objetivo no se está cumpliendo, por ejemplo, y sin embargo la evaluación de la meta, el indicador como tal, no daría cuenta de esa realidad. Entonces todas esas cuestiones pues son críticas válidas, pero aún así es el mayor esfuerzo que se ha hecho en la historia de la humanidad como comunidad internacional en aras de lucha contra la pobreza. Entonces, para mí personalmente, pues eso encierra un gran mérito. La Declaración de Dublín fue pues, una carta de principios que surgió de estas cumbres internacionales que a veces tienen una utilidad práctica discutible, pero bueno, dejó 4 principios rectores, que es lo que vino a configurar lo que luego se ha llamado la gestión integral del agua. Esta declaración de Dublín es del 92, es del mismo año de la Cumbre de la Tierra de Río, o sea, en cierto modo fue una consecuencia de esto, o fue a la par de la Cumbre de Río, y habla de un primer principio como que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, enmendando la plana de lo que siempre se había dicho del agua como un recurso renovable, que al mismo tiempo conduce muchas veces a su mal uso. También habla de que el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación, es decir, resumiéndolo, podría decirse que las decisiones en torno a la gestión del agua deben tomarse de manera participativa y al mínimo nivel posible, al mínimo nivel adecuado. El tercero tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, y es que la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión del agua como proveedora, como creadora de hábitos, como usuaria. Es decir, que la gestión del agua tiene un fuerte componente de género. Y el cuarto es que el agua tiene un valor económico en sí mismo y debería reconocérsele ese valor cuando hablamos de recursos en competencia, ¿sí? O de usos en competencia por el recurso. Y ese valor de bien económico pues no deja de estar sometido a cierta polémica, hay quienes no lo aceptan, pero lo cierto es que nos regimos por la economía y es algo que no se puede pasar por alto. En contraposición a ese enfoque de bien económico, hay todo un arsenal de principios, digamos, que tienen que ver con el derecho humano al agua. Sí, este derecho humano al agua se reconoció en el comentario general del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un inciso al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se firmó en el 2002 con la participación de 145 países, incluido Colombia, que es el país de este estudio de caso, donde tiene lugar este estudio de caso. Se reconoce que el agua es un requisito sine qua non para que se cumplan otros tantos derechos económicos, sociales y culturales, como puede ser el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la cultura, a la práctica religiosa incluso. Es decir, el agua debe garantizarse para que se puedan asegurar el disfrute de otros tantos derechos económicos, sociales y culturales. Viene esto a configurar un argumento moral, además del económico, donde se dice que $1, €1, un peso colombiano que se invierta en agua y saneamiento retribuye en beneficios 8 o 9, que es lo que se suele decir siempre. Entonces, además de esa justificación económica, tiene una justificación ética, ¿no? Que es la perspectiva del derecho humano. Y se habla de una dotación mínima de 20 litros para cada persona al día. No se trata con esto de medir la dignidad de las personas en litros de agua, pero se establece, porque hay que fijarlo, por lo menos hay que dar un valor de referencia, que toda persona, por el solo hecho de ser persona, debería tener garantizado un volumen como mínimo de 20 litros de agua al día, de agua segura, de agua limpia, a un precio asequible, y si está imposibilitado de pagarlo, en condiciones de gratuidad. Esa es la idea. Yendo al estudio de caso, el proyecto de agua y saneamiento está localizado en Colombia. Colombia, para quien no lo sepa, está situado en la esquina noroccidental de Sudamérica. Y dentro de Colombia está resaltado el departamento de Córdoba, en el litoral caribe del país. Y dentro del departamento de Córdoba, las comunidades atendidas por el proyecto
corresponden a un municipio que se llama Moñitos, en la zona costera, distribuidas en varias comunidades rurales y semiurbanas, como explicaré más adelante. La problemática que se identificó fue dificultad de acceso al agua para consumo humano y doméstico, la contaminación del agua para esos usos también, una deficiente o ineficiente o inexistente infraestructura de evacuación de excretas, de aguas residuales y aguas grises, aguas negras y aguas grises, o un insuficiente saneamiento ambiental de los centros educativos. Esto se puede decir que de alguna manera refleja la problemática en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, pero detrás de esto hay que hablar de pobreza en un sentido amplio, como definíamos hace un momento, y es que aquí en esta tabla podemos observar el índice de necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador de pobreza. De hecho, es el indicador oficial que utiliza el gobierno colombiano para medir pobreza, y lo que hace es recoger diferentes dimensiones de la pobreza, tal como mencionábamos hace un momento, como pueden ser viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica, hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. O sea, lo que se trata de mostrar aquí, en cierto modo, es la complejidad del fenómeno de la pobreza, combinándolo en un solo índice, que es el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y se entiende que cuando una de estas necesidades no se satisface, se incurre en situación de pobreza, y cuando no se satisfacen dos o más de estas necesidades básicas, se habla de miseria o indigencia. Entonces vemos una escala comparativa desde el nivel nacional de Colombia, pasando por el nivel regional de la costa atlántica, llegando al nivel departamental o provincial, que sería el equivalente en España de Córdoba, y llegando al nivel municipal de Moñitos, que es donde está el proyecto, donde está situado el proyecto que nos interesa a nosotros. Vemos como la pobreza general, digamos, fluctúa desde el 27% en el promedio nacional de Colombia. Esto podría haberse disminuido a este momento, a fecha de hoy, y llegamos en Moñitos hasta el 82%. Y si hablamos de miseria, el agregado nacional como media sería el 9%, y en la zona de Moñitos, el área de estudio, llega casi al 50%. Entonces, lo que veíamos hace un momento de deficiencias en el acceso al agua y al saneamiento no viene a ser sino una manifestación de esa situación de pobreza, que luce crítica a la luz de estas cifras. Perdón. La intervención, digamos que abarcó varios ejes, que sería agua, o sea, la provisión de agua para consumo humano y doméstico, básicamente, y algo para consumo productivo también, saneamiento básico y seguridad alimentaria, y se podría hablar de un cuarto eje que sería transversal a todos, que sería el de fortalecimiento comunitario, social comunitario. Dentro de agua podemos hablar de construcción de represas, rehabilitación de represas que ya existían, rehabilitación de acueductos, construcción de tanques comunitarios, dotación de tanques de 2 metros cúbicos para unas guarderías, las guarderías de hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son unas guarderías rurales, por decirlo así, atendidos por madres comunitarias. Tanques de 25 litros que son para consumo humano, se entregaban para cada casa, digamos. Tanques de 110 litros para uso doméstico, para el almacenamiento. Y podemos ver algunas imágenes, a ver si funciona el hipervínculo. Lo siento. Tiene un hipervínculo, pero a veces funciona y a veces no. Lo siento. Lo que quería yo mostrar con las imágenes era, pues, cómo muchas de estas soluciones son francamente básicas, o sea, casi rudimentarias, con lo que yo quería llamar la atención en el sentido de que muchos de estos problemas no requieren una tecnología demasiado sofisticada, o sea, con desarrollos muy básicos se podrían solucionar problemas reales y problemas de gran magnitud, o sea,
Digamos que para esto casi que todo ya está inventado. En realidad no tendría por qué costar demasiado. O sea, no estamos hablando de tecnología muy sofisticada ni muchísimo menos. En lo que tiene que ver con el saneamiento básico, pues hablaríamos de rehabilitación de letrinas, construcción de letrinas nuevas, construcción de baños escolares en varios centros educativos, construcción de letrinas en las guarderías que mencioné hace un momento. En cuanto a seguridad alimentaria, pues construcción de 8 comedores escolares, establecimiento de granjas agroecológicas, donde se producía alimentos para la propia comunidad. O sea, intentó ser un proyecto pues, de amplio espectro, digamos. Se financió con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y fue ejecutado por la ONG Acción contra el Hambre de España en el año 2004. Tuvo una vida útil, o tiene una vida útil de 10 años. Se entendería que al año pasado se habría cumplido la vida útil de las obras financiadas por este proyecto. Sin embargo, es de esperar que sigan funcionando a día de hoy. Y estuvo situado en 8 comunidades, 5 serían de carácter más rural y 3 de carácter semiurbano. Ahora, en un momento voy a explicar cuál es la diferencia entre unos y otros. Y la inversión total en su momento fue de 320.800 euros. La metodología que se siguió buscaba básicamente 2 propósitos. Por un lado, evaluar el impacto del proyecto de agua y saneamiento sobre la situación de pobreza de estas comunidades, ¿sí? en un primer momento, digamos. Y por otro lado, evaluar la eficiencia. Es decir, en primero se evalúa la eficacia, lo que tiene que ver con el cumplimiento de un objetivo en cuestión, que sería reducción de pobreza, y por otro lado la rentabilidad financiera, económica y social, que es lo que ya tiene que ver con eficiencia. Para el primer caso, para el primer análisis se utilizó el índice de pobreza de agua, que es bastante del gusto de José Antonio, y con razón, porque es una herramienta bastante potente, digamos, bastante descriptiva, y vamos a verla un poco en detalle. La base conceptual del índice de pobreza de agua es considerar 5 componentes, es combinar en un solo índice 5 componentes que tienen relación con el acceso al agua y al saneamiento: recursos, acceso, capacidades, uso y medio ambiente. Y a cada uno de estos componentes se les asigna un determinado peso y se pondera. A su vez, cada uno de estos componentes se puede dividir en subcomponentes y variables, y al interior de ese componente se aplican pesos y se estiman independientemente para luego combinarlos dentro del índice. ¿Qué es lo que se pretende con los componentes? Lo que se intenta con cada uno de estos 5 componentes es representar diferentes formas de capital. Entonces, por ejemplo, recursos, el componente recursos haría alusión al capital natural, más una combinación del capital físico y financiero. El componente de acceso haría referencia al capital social y financiero. Capacidad tendría que ver con el capital humano y social representado en las instituciones, o financiero en investigación. El uso haría referencia a los capitales físico y financiero, y medio ambiente haría referencia al capital natural. Lo que se intenta con esto es de alguna manera reflejar la complejidad del fenómeno de la pobreza que mencioné hace un momento. Así que no es solo renta, o sea, indica muchas cosas. Entonces, el índice de pobreza de agua trata de vincular la situación de los servicios de agua con la situación de pobreza de comunidades, y permite hacer evaluaciones espaciales, es decir, entre comunidades, y también evaluaciones temporales, una misma comunidad a lo largo del tiempo. La aplicación en este caso abarcó ambos enfoques. Aquí vemos, por ejemplo, una representación gráfica de un valor medio del índice a nivel de países a lo largo del mundo, en sus diferentes escalas, ¿sí? A medida que es más bajo,
sería severo, pasando luego por alto, medio, medio alto hasta abajo. O sea, el color rojo representa la peor situación y el color azul representaría la mejor. Aquí quisiera hacer una pregunta, y espero y seguro que alguien la sabrá responder, y es que si nos fijamos, vemos como España y Colombia caen dentro de la misma categoría del índice, ¿sí? Que sería una categoría medio-bajo. Si sabemos que Colombia es más o menos el cuarto lugar ocupa más o menos el cuarto lugar en disponibilidad de recursos hídricos del mundo, recursos hídricos superficiales, ¿cómo se entiende que esté en el mismo nivel de España, que salvando la cornisa cantábrica pues tiende a ser bastante seco, a veces semiárido o incluso árido? ¿Cómo se entiende que caigan en la misma categoría del índice dos países con situaciones tan distintas? Partiendo de la definición del índice, la definición matemática. A ver, ¿alguien sabrá? Si graban, no hay problema tampoco, o sea, da igual. ¿Quién Aprovechamiento del uso que es mayor en la península, no sé si me gusta eso, un uso de los recursos masificados. Si vamos atrás, exacto, tenemos estos 5 componentes: recursos, agua, recursos, acceso, capacidad, uso y medio ambiente, ¿sí? ¿Cuál de estos componentes sería favorable para Colombia? Recursos, seguramente. ¿Y cuál no le sería tan favorable? Acceso, por ejemplo, exactamente. Y si hablamos de España, ¿cuál sería favorable para España? Acceso. ¿Y cuál sería desfavorable? Entonces, ahí está la respuesta. Unos componentes pueden compensar otros, y al final llegamos a unos valores similares, aunque ciertos componentes se comporten de manera muy distinta en un caso o en otro. ¿Sí? Entonces, aplicando el índice de pobreza de agua, y aquí tenemos los 5 componentes: recursos, acceso, capacidad, uso y medio ambiente. Aparecen aquí el número de subcomponentes y variables en los que se dividió cada uno de los componentes, y aquí ponemos un ejemplo de cada uno de esos componentes. Vemos como, por ejemplo, en el caso de recursos, pues uno de los subcomponentes que se tuvo en cuenta fue la disponibilidad de agua superficial y subterránea. En el caso de acceso, un subcomponente fue el conflicto por uso de agua. Otro componente sería capacidad, y allí un subcomponente que se definió fue la mortalidad infantil. Capacidad abarca, por ejemplo, temas de salud, de formación, de ingresos. Entonces, mortalidad infantil, lo que se llama mortalidad antes de los 5 años, pues sería uno de los subcomponentes que se tuvo en cuenta. Uso, se tuvo en cuenta si había uso agrícola o no, es decir, riego o no. Medio ambiente, la propensión a desastres naturales, porque sabemos que los desastres naturales pues tienen un fuerte impacto sobre la situación de pobreza de estas comunidades rurales. Y aquí vemos un ejemplo de los criterios de ponderación. Vimos en la fórmula que cada uno de los componentes estaba antecedido por un factor, es un factor de peso, es decir, ese factor lo que trata es de reflejar la importancia o la preferencia, digamos, de unos componentes con respecto a otros para describir el problema. De eso se trata. Entonces vemos como en el conjunto de los cinco componentes se le dio prioridad a uso y acceso, por el caso particular del que estamos hablando, de unas comunidades con poca infraestructura, es decir, el acceso tendría que estar representado de alguna manera, y unas comunidades donde el aprovechamiento del agua pues era de esperarse que tuviera mucho impacto sobre su situación de pobreza, de ahí que se haya privilegiado el componente uso. ¿Ok? Ya dentro de recursos, dentro de cada uno de los subcomponentes, vemos cómo dentro de recursos se le dio prioridad a la cantidad de agua, porque se ha reconocido que en estas comunidades con acceso limitado a agua termina siendo incluso más
más determinante la cantidad que la calidad, porque la gente necesita cubrir unas necesidades y cuando la calidad no es la mejor, de todas maneras termina dándose un cierto acondicionamiento fisiológico, digamos. Y entonces termina siendo más importante que tenga agua aunque no sea de la mejor calidad. ¿Sí? Entonces por eso se le dio prioridad a la cantidad. En cuanto a acceso, se le dio prioridad al abastecimiento y a la remoción, luego a cierta distancia al riego, en capacidad se le dio importancia a la salud, luego a los ingresos y por último a la situación de propiedad, a la condición de propiedad de la vivienda y de la tierra. En uso se le dio prioridad a la dotación, luego al riego y luego a la actividad productiva. Y en medio ambiente se le dio prioridad a la ocurrencia o no, o a la frecuencia, mayor o menor frecuencia de desastres naturales. Hasta ahí tenemos componentes, 5 componentes que son los que están determinados por la definición matemática del índice. Pero como vimos en la fórmula, cada componente está antecedido por un factor y ese factor representa un peso. Pero entonces, ¿cómo se aplica, cómo se determinan esos pesos? Pues lo que se hizo en este caso fue hacer una adaptación a partir de una técnica multicriterio. Las técnicas multicriterio son técnicas, como su nombre lo dice, que nos ayuda a sopesar diferentes criterios de cara a la toma de decisiones. Ninguna decisión se toma con base en un solo criterio. Siempre que tomamos una decisión, la tomamos con base en más de un criterio simultáneamente y muchas veces esos criterios pugnan entre sí. Una decisión puede estar favorecida por un criterio y desfavorecida por otro, y otra alternativa para tomar esa misma decisión puede comportarse de otra manera. Entonces, lo que se hizo fue una adaptación a partir de una técnica multicriterio que se denomina el proceso analítico jerárquico, que como su nombre lo dice, establece diferentes niveles, diferentes jerarquías, y lo que hace es comparaciones relativas dentro de esos niveles. Entonces, con respecto a al nivel superior, que es el propósito general del problema, se analizan, se comparan entre sí las diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces se compara entre sí la preferencia, la prioridad, la importancia de unas con respecto a otras en relación al alcance de ese propósito general. Y luego, en un nivel inferior, aparecen las alternativas, estos eran los criterios con respecto al alcance de ese propósito. Luego aparecen las alternativas con respecto a esos criterios. Entonces se comparan, esto lo vamos a ver ahora de una manera más esquemática, diferentes alternativas con respecto a cada criterio y se terminan estableciendo entonces la preferencia de alternativas con respecto a criterios, de criterios con respecto a un propósito general. Entonces, ¿en qué consistió la adaptación de la que yo hablo para este caso, para este problema? Se estableció como nivel 1 un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que tendríamos en cuenta para esta aplicación del ejercicio, para esta investigación? ¿Cuál sería el objetivo? Si estamos hablando... Pero dijimos que el fin superior de la investigación, ¿cuál era? Básicamente reducción de pobreza, ¿sí? Este sería el nivel superior. Reducción de pobreza sería el nivel superior. En un nivel 2 tendríamos los componentes del índice, que sería recursos, acceso, capacidad, uso y medio ambiente. Entonces se comparan entre sí cada par de estos componentes con respecto al logro de ese objetivo superior, que es la reducción de pobreza. Y luego dentro de cada componente se comparan sus variables, sus subcomponentes y variables con respecto a cada uno de estos componentes que los abarcan. Ahora lo vamos a ver de una forma matemática que es más sencillo. Eso era lo que tenía que ver con el índice de pobreza de agua. En lo que tiene que ver con rentabilidad del proyecto, hablamos del análisis coste-beneficio.
Entonces, hablamos de diferentes aspectos, de diferentes impactos que pueden esperarse de un proyecto de agua y saneamiento, como puede ser impacto sobre la salud, impacto sobre el incremento de la producción y el consumo, impacto sobre el precio de la vivienda, impacto sobre el ahorro en dinero y tiempo, ¿sí?, en compra de agua, y en este caso particular, impacto también sobre la nutrición escolar. Entonces, a cada uno de estos impactos había que representarlo de alguna manera para llevarlo a pesos, a euros o a dólares, y entonces en el caso de la salud, pues esto se asociaría con el coste del tratamiento, que se ahorra por una mejora en las condiciones del abastecimiento o del saneamiento, en el incremento de la producción y el consumo, que estaría representado por la granja agroecológica que mencioné hace un momento, la granja comunitaria, pues estaría representado por los valores de mercado, los precios de mercado de los productos que allí se producían. El precio de la vivienda viene a dar cuenta de la valorización de la vivienda, o sea, nos dimos cuenta durante la encuesta que una casa que no tenía letrina antes del proyecto fue negociada, digamos, para su venta, y cuando se fue a hacer efectiva la transacción ya se había ejecutado el proyecto y con eso tuvo un incremento del 25% en el valor de la vivienda. Entonces, eso fue una sorpresa en cierto modo porque es algo que no se suele tener en cuenta. Ahorro de tiempo y dinero en compra de agua, o sea, el tiempo de ir a buscar agua tiene un precio, que es el coste de oportunidad de no dedicar ese tiempo a otra labor productiva de ingresos, ¿sí?, a otra labor generadora de ingresos. Y la compra de agua, pues obviamente en la medida en que se ahorre dinero en compra de agua, pues ese dinero se puede invertir en otras necesidades, ¿no?, en la satisfacción de otras necesidades. En cuanto a la nutrición escolar, pues simplemente eso se representaría por el precio de los bienes que allí se sirven, ¿no?, de un almuerzo o de un desayuno para estos escolares. No sé si aquí alguien ha visto evaluación de proyectos. Estos son los indicadores clásicos: valor actual neto, tasa interna de retorno, la relación beneficio-coste. El valor actual neto es llevar a una misma base temporal los costes que se han producido al inicio o los costes que se esperan, digamos, durante la vida útil del proyecto, y esos beneficios que se espera obtener, digamos, a lo largo de esa vida útil, llevarlos a un mismo momento en el tiempo y compararlos. ¿Qué se espera? ¿Cuándo sería un proyecto rentable desde el punto de vista del valor actual neto? Entonces, ¿qué condición debería cumplir el valor actual neto para que un proyecto fuera rentable? Partiendo de la definición que acabo de dar. ¿Y eso matemáticamente cómo se expresa? Que sea mayor o igual a cero. ¿Sí? Si es igual a cero, se equiparan exactamente costes y beneficios. Si es mayor que cero, los beneficios superan los costes, y si es menor que cero, es lo contrario. Entonces, lo deseable, desde el punto de vista de rentabilidad, es que el valor actual neto sea mayor que cero. La tasa interna de retorno lo que hace es comparar los beneficios de un proyecto con lo que se obtendría si el dinero de ese proyecto se llevara al banco y no se corriera ningún riesgo con él, ¿verdad? O sea, se compara la tasa interna de retorno con la tasa financiera de mercado, ¿sí?, que sería la condición libre de riesgo. Entonces, partiendo de esa definición, ¿con qué tasa libre de riesgo se compararía? ¿Con la de Colombia o con la de España, que fue de donde salieron los fondos? Con la de España, es lo lógico, claro, porque ¿cuáles eran las dos posibilidades? Que se invirtieran en Colombia en este proyecto o que se mantuviera guardada en el banco sin correr ningún riesgo aquí en España. Entonces se compara con la tasa libre de riesgo de España. Y la relación beneficio-coste, al margen de este desarrollo matemático de la fórmula, es comparar beneficios partido con costes. Entonces, ¿cuándo sería un proyecto rentable? Partiendo de esa definición.
Cuando sea mayor que 1, exactamente. ¿Podrá ser negativo? No puede ser negativo. Podrá fluctuar entre 0 y 1 cuando es no rentable o ser mayor que 1 cuando es rentable. ¿Sí? Entonces, esa es la, digamos, son indicadores clásicos de la evaluación de proyectos que se trataron de adaptar a esta intervención de cooperación internacional en concreto. Entonces, Pero los criterios para evaluar estos proyectos son estrictamente económicos, ¿o no? Porque si lo evalúas de una manera estrictamente económica no va a ser rentable, ¿no? esa es parte de la discusión precisamente, a eso llegamos, a eso vamos a llegar. ¿Sí? No te adelantes que para allá vamos. Entonces, tanto para el análisis de eficacia, es decir, del impacto sobre la pobreza, como para el análisis de eficiencia que tiene que ver con la rentabilidad del proyecto, había que recabar información de campo, ¿no? Y eso se hizo a través de una encuesta. El trabajo de campo se hizo 4 años después de la ejecución del proyecto. Entonces, digamos que es una dificultad añadida porque no se disponía de una línea base construida pensando en esta evaluación. Entonces, hubo que recurrir, digamos, a lo que en su momento la organización Acción contra el Hambre levantó pensando en la ejecución del proyecto, pero no necesariamente estaba pensando en llegar a hacer esta evaluación. Entonces, eso desde ya puedo anticipar que introduce ciertas dificultades. Entonces, la encuesta se realizó entre familias, ¿sí?, o actores relevantes de la zona, que sería la información primaria, y se consultaron fuentes secundarias como sería, digamos, la que había levantado inicialmente la organización o la que había ahí en la municipalidad, por decir algo. Perdón. La encuesta, entonces, hubo que seleccionar una comunidad, dijimos que había 8, 3 eran de tipo semiurbano y 5 eran de tipo rural, y hay diferentes opciones para quedarse con alguna, ¿sí? Una opción podía ser seleccionar la comunidad de acuerdo a la actividad productiva, por decir algo. Al fin y al cabo, la idea del proyecto, de la tesis en su conjunto, era evaluar o analizar la relación entre acceso a agua y pobreza, entonces el aspecto productivo era importante. Que hubiese población desplazada o no, o sea, esta zona, no lo he dicho antes, pero es una zona de alguna manera aquejada por el conflicto armado interno de Colombia. ¿Hay algún colombiano en el auditorio? ¿No? Bueno, pero para nadie es un secreto que en Colombia hay un conflicto interno de muchos años, y esta zona, aunque no ha sido escenario de confrontación directa, digamos, sí es una zona donde ha habido desplazamiento de población, más bien de acogida, digamos. Entonces, podía ser importante poder caracterizar población desplazada y compararla con la población receptora, por decir algo. También era importante hacer una comparación entre dos dinámicas distintas, como sería la urbana y la rural, o otro criterio muy simple sería proyecto sí o proyecto no, y ver qué pasaría. Al final nos quedamos con un poblado que se llama Las Mujeres y que de alguna manera recogía todas esas opciones de criterios de selección. En cuanto a estratos muestrales, es decir, los subuniversos, digamos, que se representaron en la encuesta, pues había, ya lo dije hace un momento, beneficiarios semiurbanos, beneficiarios rurales. Los beneficiarios semiurbanos fueron 85 familias, los rurales fueron 43. Si hablamos de urbano y semirural, tenemos que hablar de configuración territorial. Y lo que quiero representar con esto es que esta sería, digamos, una disposición un poco irregular de manzanas. No pensemos en unas manzanas al uso, estamos hablando de un entorno de corte más bien rural. Y en torno a esa zona de mayor concentración, de mayor agregación física, espacial, de viviendas, hay viviendas dispersas en el contorno, en el extrarradio. Y entonces digamos que esa configuración territorial nos determina un área semiurbana que sería la que concentraría, la que abarcaría esta zona de mayor densidad,
¿sí? Y hablaríamos de área rural, todo el contorno, ¿sí? Entonces, pues son, digamos, disposiciones distintas que de alguna manera configuran pues dinámicas también particulares en cada caso. El método y tipo de muestreo pues fue aleatorio, estratificado, desproporcionado. Quiere decir que uno de los dos estratos tuvo más representación, digamos, dentro de la muestra que el otro. Precisamente fue el de los beneficiarios rurales. El cuestionario iba por... Tampoco. Bueno, el cuestionario de alguna manera recogía todos los componentes, los 5 componentes del índice de pobreza de agua y trataba de representar, digamos, toda la complejidad de la relación entre agua y pobreza en esas comunidades. En cuanto a resultados, podemos ver de una manera más clara la aplicación del proceso analítico jerárquico. Entonces decíamos que se hacían comparaciones por pares. Aquí pongo como ejemplo la comparación que se hace por pares entre los componentes. Aquí lo vemos en la vertical y en la horizontal, recursos, acceso, capacidad, uso y medio ambiente, lo mismo en la vertical. Y lo que se hace es comparar cada par de estos componentes entre sí con respecto al objetivo superior, que era la reducción de pobreza. ¿Cuál era más importante, digamos, en lo que tenía que ver con el alcance de ese objetivo? Entonces decimos que, por ejemplo, recursos comparado con acceso es mucho menos importante porque habíamos dicho que le dábamos más importancia a acceso, y acceso comparado con recursos es mucho más importante, ¿sí? Decimos que 5 veces es más importante acceso con respecto a recursos de cara a la reducción de la pobreza, ¿sí? Si comparamos luego recursos con acceso, pues va a ser el inverso, 0.20, 1/5. Tenemos entonces en la una diagonal unitaria, porque sería la comparación de cada componente consigo mismo, ¿sí? Y al lado y lado de la diagonal vamos a tener el inverso, ¿sí? Según se compara. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que le íbamos a dar prioridad a acceso y a uso. Entonces vemos como acceso en general siempre es más importante que los demás, y uso siempre es más importante que los demás. Y los otros con respecto a ellos dos pues siempre van a ser menos importantes. Entonces, haciendo un pequeño trabajo matricial, digamos, no es nada del otro mundo, se llega a estos pesos donde efectivamente lo que se espera es que esa tarta refleje la importancia que yo he concedido a los diferentes componentes de antemano, ¿verdad? Entonces vemos cómo acceso termina teniendo un peso de 0.36 y uso de 0.38, fueron los dos principales que yo definí de antemano, y los otros ya quedan a mucha distancia. Entre todos ellos, ¿cuánto deberían sumar? 1, exactamente. Aquí tenemos entonces la comparación de los diferentes componentes. Para los beneficiarios semiurbanos se comparó antes y después. Para los beneficiarios rurales no hubo después porque la actuación para ellos fue mínima, simplemente se le entregó un tanque para manejar el agua de consumo directo, un tanque de 25 litros, pero no se le mejoró el abastecimiento. Entonces se entendió que prácticamente no había situación antes y situación después, que en realidad la situación no había sufrido ningún cambio, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de los diferentes componentes y luego el valor del índice. Vemos cómo, pues, con la visión el análisis del problema nos da que los beneficiarios rurales no cambiaron, o sea, siguieron en este valor, y en los beneficiarios rurales pasaron de 46 a 57. Los rurales estaban en la escala de índice severo, índice de pobreza de agua severo, y ahí se quedaron, y los beneficiarios semiurbanos pasaron de severo a medio, o sea, hubo un salto de una categoría al pasar de 46 a 57. Entonces, se propone, o se pregunta, digamos, se plantea, se deja sobre la mesa, que si el índice de pobreza de agua medio del país es de 65, que corresponde a un nivel medio bajo,
no sería tan descabellado pensar que un proyecto de agua y saneamiento que se ejecute en Colombia como mínimo alcance esa media nacional. ¿Me explico? O sea, tendría sentido, ¿no? O sea, por tener un umbral de referencia. Y visto así, ¿se habría alcanzado el objetivo o no? No, se quedó corto. Dio un salto importante, digamos, pero no alcanzó para esto. También hay que decir que la aplicación del índice a escala nacional pues se hace con unas variables muy distintas a las de escala comunitaria, ¿sí? O sea, es una cuestión de escala también. Entonces, llegar a compararlo uno con lo otro no es tan fácil. O es algo que no debería hacerse de antemano, digamos. Aquí lo vemos de manera gráfica en una figura tipo radar. Cada uno de los 5 ejes representa uno de los componentes: recursos, acceso, capacidad, uso y medio ambiente. La figura nos muestra a los beneficiarios rurales en el centro. Vemos que no hubo ningún cambio. La escala va desde 0 en el interior hasta 100 en el perímetro. ¿Cuál sería la situación ideal? Visto en la gráfica, ¿cómo luciría la situación ideal en la figura? El contorno, exactamente. La situación ideal sería esto. Y lo peor de lo peor, ¿dónde estaría? En el centro, exactamente. Entonces, en coherencia con eso, vemos cómo los beneficiarios rurales estaban y continúan más al interior de la gráfica. Y si vemos los beneficiarios semiurbanos, o sea, antes del proyecto, estaban a continuación de los beneficiarios rurales, y después del proyecto están un poco más hacia el exterior. Eso representaría la mejora en su situación. ¿Estamos? Pero entonces los rurales no se beneficiaron absolutamente nada. Dime. Los beneficiarios rurales no se beneficiaron absolutamente nada. Pues no se pudo representar. O sea, el proyecto que contempló para los beneficiarios rurales, entregarles un tanque de 25 litros a cada familia para que ahí mantenga su agua de consumo más o menos protegida, pero no le mejoró la fuente de abastecimiento, digamos. Entonces, nosotros consideramos que eso no representaba ninguna mejoría objetiva, ¿sí? Y esa representación mental luego se plasma en la figura de esa manera, ¿sí? Los números lo reflejarían de esa manera, ¿sí? Obviamente también se ve como unos componentes se comportaron mejor que otros. ¿Cuál sería el que mejor se comportó, digamos? Acceso, exactamente. ¿Y a qué se debe que ese sea el de mejor comportamiento, según la descripción del proyecto que hice hace un momento? Eso podría tener que ver, sí, sería un cambio relativo, pero también porque fue, digamos, el foco del proyecto fue infraestructura, ¿sí? Entonces, obviamente, es lo que más repercute también una vez que se representa en el índice. El otro frente de trabajo, que fue el de análisis de la eficiencia, pues tenía que estimar necesariamente los beneficios. Los diferentes tipos de impactos ya los habíamos definido, ¿no? Salud, incremento en la producción y el consumo, precio de la vivienda, ahorro de dinero, ahorro de tiempo, nutrición escolar. Lo otro son, pues, simplemente la expresión de esos beneficios en moneda colombiana de 2008-2004 o euros de 2004, ¿sí? Ahí aparecen los números, pero lo vamos a ver de una manera más gráfica aquí, donde vemos que el mayor peso de los beneficios correspondió al incremento en el precio de la vivienda, que es algo que no se suele tener en cuenta, es algo que no se considera normalmente, y fue lo que más peso tuvo, más de la mitad, el 53%, seguido muy de lejos por incremento en la producción y el consumo del 21%, luego por ahorro en tiempo en compra de agua, y de ahí en adelante todo lo demás pues tiene un valor pues bastante discreto. Si vemos aquí, llamaría la atención que el impacto en ahorro de dinero en compra de agua marca 0. Esto tiene que ver con una característica del análisis económico, y es que
Aquí tenemos que la transacción, o sea, el que compra el agua y el que lo vende, se entiende, o en este caso así lo representamos, que sea entre agentes de un nivel de renta similar. O sea, simplemente algunos son un poco menos pobres que otros y han logrado mejorar las condiciones de su casa, tienen un mejor tejado, por ejemplo, lo cual les permite recolectar agua que luego venden a sus vecinos, pero digamos que eso no supone creación de riqueza como tal. Entonces, bajo ese supuesto, se entiende que lo que allí se da simplemente es una partida redistributiva, pero no es una mejoría objetiva de la situación. Por eso se define como cero. En el ejercicio se calculó y eso se llevó a valores monetarios, pero finalmente se descartó por esa característica de los agentes implicados. Y aquí tenemos la distribución de costes y beneficios a lo largo de la vida útil en años, desde 0 hasta 10 años. Los costes se concentran obviamente en el año 0, el de la construcción, y luego a los 5 años se entiende que habría una reposición de algunos elementos, ¿sí? Los elementos fungibles, digamos algunos tanques, por ejemplo, que se deterioran, habría que reponerlos. Y vemos cómo los beneficios, que deberían ser más o menos permanentes, si se anualizan, si se llevan a una misma base temporal, tendrían que ser los mismos. Pero esto lo que representa es que durante los 3 primeros años la granja comunitaria funcionó y del 4 en adelante ya dejó de funcionar. Por diferentes razones, porque hubo una peste que mató a los animales, las comunidades se organizaron en cooperativas que no funcionaron. O sea, hubo varios elementos que conspiraron, digamos, contra ese elemento, digamos, del proyecto, y vemos cómo esos beneficios, pues luego ya no se perciben. Entonces aquí tenemos los 3 indicadores, vemos como el valor actual neto, no sé si se ve claro, pero siempre es negativo. La tasa interna de retorno siempre es de menos el 2%, se entiende que la tasa interna de retorno, o la tasa de comparación, la tasa libre de riesgo sería más o menos del 5% en España, y la relación beneficio-coste siempre está entre 0 y 1, para diferentes tasas de descuento, 4, 5 y 6%. Y si lo vemos de manera más gráfica, pues vemos cómo el proyecto global, que es lo que acabamos de ver en la tabla anterior, pues no fue rentable, claramente. Vemos que la tasa interna de retorno pues siempre es negativa, también lo es el valor actual neto. Y si ya vemos diferentes frentes de actuación, como es suponer, por ejemplo, el global, pero suponiendo la granja con un funcionamiento permanente o con un funcionamiento transitorio, como fue lo que realmente se dio, pues comparado también con el comedor escolar, con las letrinas, con los tanques comunitarios, vemos que el único escenario, el único frente de actuación quedaría como positivo, digamos, como rentable, sería el escenario en el que el proyecto global cuenta con los ingresos de la granja comunitaria. Esa sería la situación, pero no se dio así en el tiempo, y pues esto nos conduce a pensar que no fue una actuación eficiente, digamos, desde el punto de vista económico, social y financiero. Aquí llegamos a un análisis superior, o sea, a un análisis un poquito más elaborado, más fino, y es comparar el costo unitario y el beneficio unitario, es decir, por persona. Puedes seguir todo el tiempo que quieras. Después Vale. yo te despido, te acompañan al aula del máster y te despido, ¿vale? ¿De acuerdo? Gracias. Luego nos vemos. Después pues, tenéis laboratorio el que quiera ir, ¿eh? El resto, el que no tiene tiempo libre. Nos vemos. Vale. Ya voy a terminar, lo prometo. Entonces aquí lo que hacemos es comparar los costes y los beneficios por persona, y vemos cómo, si comparamos a los beneficiarios semiurbanos con los rurales, vemos que en los beneficiarios semiurbanos se invirtió una media de 104 por persona, 104 euros por persona, mientras que para los rurales se habría invertido únicamente 5 euros, ¿sí? Que sería lo que correspondería a ese tanque domiciliario para la gestión del agua de consumo directo. Obviamente, si lo hacemos como un global, ¿sí? y metemos solo toda la inversión, y metemos solamente
el agregado de todos los beneficiarios, pues nos da una media de 53, que es muy diferente a 5 y es muy diferente a 104, ¿verdad? Lo que pasa es que en los proyectos de cooperación y saneamiento se manejan indicadores y se entiende que un nivel aceptable es que ande más ronde los 50 litros por beneficiario. Entonces veríamos que desde esa perspectiva lo cumpliría, pero si analizamos dos perfiles de beneficiario, pues vemos que el impacto es muy desigual, ¿verdad? Y si ya lo vemos por beneficio, pues se comporta pues algo muy similar. Entonces aquí viene un poco lo que tú comentabas hace un momento, y es que lo que tiene que ver con la evaluación del impacto de la pobreza nos da cuenta de que el proyecto fue útil socialmente. El índice de pobreza de agua mostró una mejora, o sea, se notó cómo cambió desde un nivel severo hasta un nivel alto, creo, ¿sí? O sea, hubo un progreso, y eso podría decir que socialmente fue útil. ¿Sí? O sea, esas comunidades, esa comunidad en concreto, que fue la que se tomó como estudio de caso, vio mejorada su situación. Eso es un hecho. Pero, ¿a qué coste? ¿Sí? Entonces, ya en ese momento nos introducimos en la valoración económica, y la valoración económica nos hablaría entonces de un proyecto inviable económicamente. ¿Se justificaría entonces la inversión o no? O sea, algo que queda sobre la mesa, o sea, se escuchan opiniones. ¿Sí? ¿Mm? Ante todo, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿sí? Partamos de esa base, o sea que todo es bienvenido. Tú dices que depende mucho de la fuente, ¿sí? Porque dependería del costo de oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué se está dejando de hacer con eso? Si sobra, pues no se está perdiendo mucho. ¿Tú qué opinas? Económicamente no tiene por qué ser viable, pero en conjunto sí que da beneficios, porque, por ejemplo, al permitir el acceso al agua a la gente, pues, por ejemplo, puede tener acceso, entre otras cosas, al agua para beber, y va a reducir enfermedades, al saneamiento también, se puede lavar más a menudo y también reduce enfermedades, o sea que esa gente podría caer enferma y moriría, y podría dar otra clase de problemas si no usara el agua. Y aún así no tiene por qué dar todo beneficios económicos. O sea, es más importante tener a la gente en unas condiciones mínimas de calidad de vida antes que estar obteniendo beneficios de todo, ¿no? Es muy interesante lo que dices, y en eso debo precisar dos cosas, y es que estamos hablando de valoración económica, no solo financiera, o sea, no son solo los euros en sí, sino que se están considerando unos beneficios intangibles, se está considerando beneficios en salud, por lo menos la mejoría en la nutrición escolar se está teniendo en cuenta. En salud no, por ejemplo, pero no porque no existe, sino porque no pudo medirse, las estadísticas no reflejaban una tendencia clara, entonces no hubo un diferencial de casos de enfermedad a los que se les pudiera asociar el coste de tratamiento que se ahorró, por ejemplo. Si eso se hubiera podido hacer, pues que es un problema de información, sin duda que las cifras serían otras, porque se incrementarían los beneficios. Los costes se mantendrían porque son los que son, pero se incrementarían los beneficios. Entonces esto nos conduce a una segunda derivada, digamos, del análisis, y es qué se analiza, o sea, hasta dónde llegamos, qué reconocemos como beneficio. Por ejemplo, este proyecto conllevó la reactivación de un comité de agua, o sea, hubo una activación, digamos, de la comunidad en torno a ese servicio, ¿sí? Se estrecharon lazos, se fortaleció
socialmente la comunidad, y eso no es medible, digamos, por lo menos en este análisis no pudo ser medido. Entonces es algo que queda ahí y se puede llegar hasta donde se quiera, digamos, ¿sí? La dificultad siempre va a estribar en la información, o sea, cómo se representa, se pueden identificar los beneficios, pero de alguna manera eso cómo se lleva a términos contables. Esa es la mayor dificultad, digamos. Con esto ya acabo, y es que al comparar estratos tal vez estamos comparando dos cuestiones que no son muy comparables entre sí, por lo menos no de manera directa. Si los beneficiarios semiurbanos antes y después los estamos comparando en situaciones de las que no tenemos información clara, cuál era antes y después, entonces nos estamos imaginando muchas cosas. Y luego la comparación espacial entre beneficiarios semiurbanos y rurales puede ser que nos estén hablando de dinámicas muy distintas que no son comparables tampoco. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos adaptando los subcomponentes, estamos expresando los subcomponentes en variables y no sabemos qué tan pertinentes son. Igual nos estamos dejando cosas por el camino que son importantes, por ejemplo, la consistencia interna del índice, la ponderación de esos pesos de componentes y variables. Esto es algo que normalmente se debe hacer de manera colectiva, con las diferentes visiones, los diferentes actores. O sea, en esto sería ideal que hubiera participado la comunidad para negociar esos pesos, por decirlo así, que hubiera participado la comunidad, que hubiera participado la ONG, la administración local, la ESID que puso los fondos, yo como investigador. Lo que pasa es que finalmente lo hice yo, con mi criterio, con mi mejor intención, pero con mi limitación también, ¿verdad? La representatividad de la encuesta, siempre se va a encontrar sesgos de estrategia, complacencia y protesta, por decir algo. Siempre es posible que al llegar allí, aunque es claro en el sentido de que no se está considerando un nuevo proyecto ni una ampliación del proyecto, es posible que siempre se trate de atraer nuevas obras para la zona y con toda razón. Es posible también que la gente se sienta agradecida o en deuda de gratitud con la ONG y trate de reflejar unas opiniones más favorables de lo que en realidad son. Y también es posible que haya quien no se haya sentido bien tratado por el proyecto y eso lo refleje en la encuesta también. ¿Cuál sería el caso del sesgo de protesta en este caso concreto? Los rurales, exactamente. La objetividad de la encuesta, el engaño de las percepciones, que es lo que he llamado yo, para ellos es muy curioso, era muy normal tener una diarrea cada 2 semanas, por decir algo, y para ellos eso no es raro, y así lo expresan. Entonces, el estar bien, regular o mal, no deja de ser claramente subjetivo. La validez del estudio de caso, no sé hasta qué punto seleccionamos, digamos, el proyecto más descriptivo, más sustancioso, simplemente era lo que había. En esto jugaron incluso consideraciones de seguridad, entonces al final nos ceñimos a lo que hay, la realidad se impone, digamos. La suficiencia del índice, está claro que no es suficiente. Si no hubiéramos quedado solo con el índice, el proyecto habría sido aceptable. Yo no diría que exitoso del todo, pero aceptable en el sentido de que daba cuenta, evidenciaba un progreso para la comunidad en su situación. Sin embargo, si no hubiéramos dado un paso más hasta el análisis coste-beneficio, nos habríamos quedado con una imagen equivocada. Si solo hubiéramos visto la eficacia y no hubiéramos analizado la eficiencia, nos habríamos quedado con una visión equivocada. La valoración económica, coste de tratamiento, precios hedónicos, o sea, ¿qué medimos y cómo lo medimos? O sea, hay cantidad de variables intangibles que se escapan de una valoración numérica, entonces eso no nos está sumando en los beneficios y debería sumar, y no tenemos cómo representarlo. Que lo que digo aquí, el análisis coste-beneficio, ¿hasta dónde llegamos? En los indicadores de impacto que utilizó la ONG ejecutora, en este caso Acción contra el Hambre, se utilizó como referencia el proyecto Esfera. ¿A alguien le suena el proyecto Esfera? Si hemos estado hablando de temas de cooperación y esto, ¿a nadie le suena el proyecto Esfera?
Bueno. Pues el proyecto Esfera es una carta humanitaria, ¿sí?, de normas mínimas que fue confeccionada, fue acordada por un grupo de ONGs y el movimiento de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja en el 97, y está pensado para casos de desastre. Entonces, si yo luego voy a revisar el informe de ejecución del proyecto y veo que se toma como comparación los indicadores del proyecto Esfera, ¿será que está bien? ¿Es un buen indicador? ¿Es una buena referencia para esto? ¿Por qué no? Porque un caso de desastre sería pobreza extrema, muy extremo, y no es el caso. Estamos hablando de desarrollo, no de emergencia. Exactamente, entonces no es comparable, o sea, no nos podemos medir no nos podemos comparar con una situación de emergencia cuando no estamos en emergencia, estamos en un proyecto de desarrollo. Entonces, si tomamos como referencia el proyecto Esfera, pues nos estamos quedando cortos de mira, ¿sí? Y estamos siendo un poco autocomplacientes, y tampoco es la idea. Y el objetivo del proyecto Esfera es mejorar la calidad de la asistencia humanitaria, ¿sí?, y dotarlo de un mayor contenido ético. Entonces, como reflexión final, vemos que el índice de pobreza de agua, aquí se me escapó la abreviatura en inglés, da cuenta de un proyecto eficaz con respecto a un objetivo concreto, que era reducción de pobreza, como dijimos desde un comienzo, pero que si se compara con el análisis costo-beneficio, que es un análisis de eficiencia, nos habla de un proyecto ineficiente, ¿sí? O sea, esos beneficios identificados y medidos, que pueden no haber sido todos los existentes y pueden no haber sido medidos adecuadamente, pues esto nos conllevaría a una supuesta contradicción, ¿no? ¿Cómo es que un proyecto eficiente, cómo es que un proyecto que es eficaz no logra ser eficiente? Esa sería una pregunta. Y la respuesta es simple, y es que el análisis de eficacia no contempla los costes de oportunidad, que sí lo está considerando el análisis coste-beneficio, ¿sí? Entonces, a eso se debe esa aparente divergencia, digamos, entre el análisis de eficacia y el análisis de eficiencia. Pues dicho esto, ya no me queda sino agradecer. Espero no haberme excedido mucho de tiempo. Muchas gracias por la atención. Esto es lo más rápido lo he contado. Lo garantizo, espero no haberme excedido. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna reflexión. ¿Seguís el proyecto? ¿Se acaba haciendo? Sí. Yo hice la evaluación en lo que se llama evaluación ex post, es decir, cuando ya se ha ejecutado. Yo fui en 2008, si el proyecto se ha ejecutado en 2004, y en teoría su vida útil se cumpliría el año pasado, ¿sí? O sea, un país como Colombia, que tampoco está entre los más pobres del mundo, o sea, todos los proyectos estos que se desarrollan son de capital extranjero. O sea, el gobierno de Colombia no hace cosas de este tipo. Aquí tendríamos que hablar del momento histórico. Aquí nos situamos en comienzos de los 2000, o sea, estamos en una situación de conflicto extremo. Obviamente esa no sería la situación hoy. O sea, en el tiempo la situación ha cambiado, yo diría que a mejor. Pero incluso en este caso hay ciertas contrapartidas, digamos, de parte del gobierno local. O sea, alguna aportación hubo, aunque fuera en especie, en profesionales. Algo hay, o sea, hay contribución de diferentes actores. Y también esto da cuenta de la distribución tan desigual, digamos, de la riqueza y las oportunidades de un país como Colombia, que es fiel representante de Latinoamérica, digamos. O sea, en Bogotá puedes tener zonas donde se tiene un nivel de vida europeo, y esto lo tiene en el mismo país. Lo vimos en la escala, ¿no?, del índice de necesidades básicas insatisfechas, llevándolo desde la escala nacional hasta la escala local. Y eso es Latinoamérica. De hecho, hay que reconocer que desde el año pasado, Colombia y casi toda Latinoamérica dejó de ser prioritario para la cooperación europea, porque Latinoamérica está viviendo otro momento. De Latinoamérica solo sigue siendo prioritario para la cooperación europea, al menos para temas de desarrollo,
En Sudamérica, Bolivia y Paraguay. Y en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Todos los demás ya dejan de ser prioritarios. No quiere decir que no vayan a seguir recibiendo asistencia de cooperación desde la Unión Europea, pero no va a ser con la misma prioridad. Por ejemplo, Colombia puede ser más prioritario en tema de derechos humanos, de cara al posconflicto que se anhela que llegue, ¿no? O sea, con estas negociaciones de La Habana, pero no tanto por desarrollo, ¿sí? ¿A alguien le interesa el tema de cooperación? O sea, se ve, digamos, a futuro moviéndose en esto de manera profesional o algo. Sí, como dedicarse a esto, digamos, vivir de esto, desde una ONG, desde una agencia de cooperación, desde... ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez? Sí, pero el tema está un poco chungo, porque cada vez hay menos dinero. Se espera que esto pasará, ¿no? Chungo, muy chungo, sí, de hecho el recorte fue de la mitad, en el caso de la ESID, es verdad. A un 0,14 ha bajado, tío, España, el PIB, la financiación. No sé en cuánto estará, pero si nunca alcanzó el 0,7, ahora está más lejos todavía. Pero se entiende que eso es coyuntural, ¿no? Se entiende. Depende de qué gobierno tengas. Ahora el centro. Pero hay un compromiso, o sea, España forma parte de la OCDE y la OCDE A día de hoy no cumple con el mínimo que tienen que aportar para estar ahí. Lo aportó en su día, pero ahora no está. no, el 0,7 no ha llegado a España nunca, han llegado muy pocos países, creo que solo 6, los escandinavos, Holanda y Luxemburgo, creo que 5 o 6. Tal vez, sí, son muy pocos, muy pocos. Ni Japón ni Estados Unidos, pero bueno, esto se va a seguir necesitando, por desgracia. Ojalá esto no fuera necesario, ojalá todos los estados fueran responsables y autónomos en este sentido, pero no se ha llegado a ese punto. Muy bien, pues muchas gracias.